Bienvenido, doctor Ugas, a nuestro programa. Muy agradecido, doctor Hugo Mendoza. La verdad que es un honor que usted me invite en su programa, atento a sus preguntas. Bueno, para ir en orden, doctor Fernando, la función de la policía y la fiscalía, desde la entrada de nuestro Código Procesal Penal vigente, que se ha visto atacada por algunos personajes vinculados a la policía, tanto del interior de la policía y también gente del exterior de la policía, que dicen que han perdido fuerza. ¿Cuál es la función, el rol de la policía dentro de este nuevo Código Procesal Penal? ¿Es verdad que ha perdido poder? Bueno, definitivamente no ha perdido poder. Y esto hay que colocarlo de manera clara y contundente, ¿no? Hemos visto que existen diarios que propalan lo que ha comentado el ministro Rospigliosi y Hernani, porque critican y dicen investigación debe volver a la policía. Pero eso entraña una falacia. ¿Y por qué? Porque el artículo cuarto, el título preliminar del Código Procesal Penal describe lo siguiente. Dice, el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito y acreditan la responsabilidad o inocencia. Punto. Segundo, y esta es la parte más importante, dice, con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. O sea, la norma desde el título preliminar describen que la Policía Nacional se investiga, pero no es una investigación fuera de control, no es una investigación sin objetivo diseñado por la Fiscalía, no es una investigación sin un marco constitucional. Entonces, para dar una lectura adecuada de dicha normatividad, tenemos también el artículo 65, que me parece que es súper importante. Dice, con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y efectuar de manera conjunta y coordinada, ¿correcto?, para dichos fines. De tal manera que en ambos artículos yo considero que el liderazgo del Ministerio Público, a propósito de la reforma del nuevo Código Procesal Penal, es un liderazgo de proactividad, de conducción, ¿correcto?, que debe tener como parte importante de su equipo, y en realidad lo tiene, ¿correcto?, a la policía. ¿Qué sucedió antes de la reforma? Lo que sucedió antes de la reforma es que en muchos casos la policía emitía los atestados policiales, calificaba los delitos y muchas veces se realizaban actos de investigación que no eran prácticamente actos de investigación, sino pesquisas, ¿no? Era una cuestión indeterminada, genérica, gaseosa, de tal manera que desde que la Fiscalía toma control, determina de ciertas pautas, verifica el tema de la tipificación y trata de ejercer un control, porque no hay que perder de vista que la Fiscalía es el defensor de la legalidad y el defensor de la sociedad. Entonces, también la sociedad no debe permitir ciertos abusos que cometen los actos de investigación la policía. Hace muy poco, por ejemplo, en una intervención que hubo en el Callao, donde se incautaron a personas que se dice que estaban en flagrante delito, en esos actos ahora están investigados los policías porque aparentemente se han sustraído las barras de oro y les han abierto investigación en inspectoría y en la policía. La pregunta es, pues estos temas, sumados a los temas de encontrar todas las investigaciones de la policía con droga en los carros, constantemente, etcétera, hacía mucha sospecha con respecto al trabajo policial. ¿Qué es lo que debe existir más bien? Se debe exigir mayor capacitación policial. Se debe exigir un relanzamiento correcto del trabajo conjunto de la policía con el Ministerio Público, de tal manera que se cumpla lo que dice el 67, el nuevo Código Procesal también, ¿no? Dice, la Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe inclusive, por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta al fiscal de manera inmediata. Y dice, las policías realizan funciones de investigación y están obligados de apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. De tal manera que no es al revés, no es que el Ministerio Público apoye a la policía, sino la policía apoya a esta dirección de la Fiscalía. Me parece que es sano ello. Si hay cosas que hay que mejorar, si hay cosas que hay que sofisticar y educar en el Ministerio Público, yo creo que vamos en buen rumbo, simplemente hay que hacer trabajo en equipo,
mayores coordinaciones, mayor logística también a la policía, no solamente capacitaciones, sino recursos. Al momento de la reforma le dieron muy poca capacitación y muy pocos recursos a la policía. Recuerdo que incluso habían policías que estaban dirigiendo el tránsito, policías sin laptop, policías sin pasajes. Entonces, definitivamente creo que hay que volver la vista a la policía y dotarla, eso sí, de una mayor logística, una mayor economía para que pueda cumplir con sus objetivos, ¿no? Claro. Hay varias cosas que he podido tomar nota, que lo que acaba de señalar. Entonces, podríamos decir, cuando ellos dicen que han perdido el poder de investigación, se están refiriendo en el fondo al poder, si cabe el término, utilizando los términos que usan nuestros críticos, se están refiriendo al poder que ellos tenían de poder, valga la redundancia, elaborar estos atestados, de poder calificar, de poder incluir personas, no incluir personas, ¿no? Prácticamente tenían una facultad bastante amplia y no estaban muy controladas, porque como conocemos un poco cómo se llevaban antiguamente las investigaciones, definitivamente sí habían fiscales, pero la policía tenía un mayor margen de amplitud al momento de elaborar sus atestados y, como usted bien ha señalado, poder hacer ciertas pesquisas y lo que se conoce en el argot penal iban a pescar. Y eso tampoco se podía permitir, porque no podían tener esta facultad indiscriminada y finalmente sin respetar ninguna garantía, ningún derecho, no sé, inviolabilidad de domicilio, etcétera, etcétera, estar sembrando cosas. Entonces, finalmente se refieren a eso, que ya no pueden calificar y como que se sienten un poco limitados en ese aspecto. Yo creo que una lectura contemporánea del Estado de Derecho no solamente implica una separación de poderes en términos macros, legislativo, judicial y legislativo, ¿no? Sino además, y ejecutivo, sino además que todas sus demás dependencias, esto es, fiscalía y policía, ¿correcto?, puedan estar en su sitio. ¿Qué significa poner a las instituciones en su sitio? Significa que los actos de investigación deben ser controlados desde parámetros constitucionales y legales. Correcto. Entonces, muchas veces la policía, cuando ha estado muy libre, digamos, en determinados aspectos de investigación, se han cometido excesos. No hay que olvidar los trabajos que se hizo de persecución para los temas de terrorismo, no hay que olvidar los muchos excesos que se han hecho en el combate, digamos, contra las drogas y con muchos de estos temas, ¿no? Entonces yo quiero terminar, si me permite, doctor Hugo Mendoza, con la siguiente reflexión. La diferencia que existe entre Norteamérica e Inglaterra es que mientras que Norteamérica, por ejemplo, al luchar contra el terrorismo, por ejemplo, identificaba a la contraparte como si fuera un enemigo, una guerra, un enemigo, y entonces bajo esa lógica todo su armatoste, correcto, se dirigió a poder suspender derechos, limitar libertades, etcétera, Guantánamo, etcétera. Pero la versión inglesa de enfrentar al terrorismo observó al terrorista como un delincuente, no como un enemigo. Y al hacer esa pequeña diferencia, lo que permitió es darle unos límites adecuados, ¿correcto?, para el trabajo de las libertades y los derechos y el debido proceso, incluso para esas personas que estaban imputadas. La principal crítica que se hace a eso es que le dan derechos y garantías a los nacionales y no a los extranjeros, y entonces teníamos mucha gente detenida. Entonces pienso yo que esto tiene que ver también con una lógica desde arriba. ¿Cómo estamos enfrentando los temas más graves? Por ejemplo, nuestro tema grave actualmente es la delincuencia organizada. Correcto. Y los temas de los muertes, asesinatos, etc. No los podemos enfrentar con una lógica punitiva extrema, ¿no? Yo creo que incluso tan crítica está esta situación que incluso en localidades de estado de emergencia los delitos se siguen cometiendo diariamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay un discurso acá de tratar de darle un poder a la policía y que por eso no está actuando porque le limita el Código Procesal Penal. Eso es falso. Así es. Eso es mentira, y yo creo más bien que la policía no debe retroceder en su función y debe más bien tomar un liderazgo en donde le corresponda, cumpliendo con los parámetros constitucionales y legales, y un llamado de atención a nuestra Fiscalía para que trabaje de manera más coordinada, correcto, para cumplir dicho fin, ¿no? Claro, entonces la primera conclusión que tenemos, el problema no es de códigos, sino el problema es
como siempre, ¿no? De las personas, de la lectura y de cómo se quiera combatir de manera eficiente la delincuencia y que no parte, repito, de códigos, como ya vimos también con nuestro primer invitado, esta modificación al robo agravado, que finalmente no va a terminar con el robo que se da en nuestra sociedad. Y pasando al tema de la colaboración eficaz y también de las normas, como se ha podido conocer, esta propuesta del Parlamento para limitar, ¿no? Dicen algunos críticos, queríamos saber su opinión también de usted, con la experiencia que tiene en estos temas de colaboración eficaz, y creo que también usted ha tenido defensas en su momento con este sistema anticorrupción de Vladimiro Montesinos Fujimori y cómo se ha gestado esta norma de la colaboración eficaz desde sus inicios, entonces creo que lo conoce muy bien. Y ahora, con esta propuesta del Parlamento de decir que solamente deben durar 8 meses y en caso de crimen organizado 8 meses más, porque no pueden haber colaboraciones eficaces interminables, 3, 4 años, que se usen para meter preso a la gente, y finalmente ya se han comenzado a ver casos que se utilizaron dichos de una persona que se está sometiendo a una colaboración eficaz, finalmente no terminó de corroborar nada y la causa termina siendo sobreseída y la pobre persona metida presa 3 años. ¿Realmente se necesita tanto tiempo? Era la pregunta. Y los críticos dicen, 8 meses, no, es imposible. ¿Cómo vamos a poder lograr una colaboración eficaz con lo complejo que es en 8 meses, menos en 16? Entonces el Ejecutivo dijo, bueno, vamos, 36. Hasta ahora, repito, esa modificación no ha visto la luz todavía y creo que en cualquier momento podría salir. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Bueno, en principio a mí me parece que son sanas las modificatorias. Y yo estoy en desacuerdo con los críticos de la modificatoria. Yo que tengo a mi haber no menos de 20 colaboraciones eficaces, creo yo haber vivido en carne propia tanto frustraciones, tanto colaboraciones fallidas y tanto colaboraciones exitosas. Y con fundamento de causa yo puedo decir de que las modificatorias son realistas y nos marcan parámetros del deber ser. Yo creo que esta norma es pedagógica además. Es pedagógica porque toma la experiencia de años de vivencia con las colaboraciones eficaces y hace un límite al exceso. Primero, la modificatoria describe que el fiscal, por ejemplo, en su punto 3, la modificatoria del 473 describe: el fiscal podrá celebrar reuniones con el aspirante en presencia de su abogado. ¡Qué importante modificatoria! Sí, eso es totalmente cierto. Eso es fundamental. El derecho a la defensa permite un contradictorio sano. ¿Cómo es posible que se hable de un Estado democrático de derecho cuando en esa microvivencia que es una investigación no se permite el trabajo democrático? Y un trabajo democrático es contradictorio elemental, ahora, una crítica elemental entre las partes. Permítame, doctor, hacer ahí una precisión también. Y esto que es tan importante, como usted señala, que yo también lo veo importante, y aquí sí hay que criticar al Ministerio Público, salieron a decir por ahí que rechazaban, sacó incluso un comunicado del Ministerio Público diciendo que también dentro de las modificaciones que rechazaban era que esté la presencia del abogado, y por ahí salieron a dar declaraciones, decían, ¿por qué desconfían de sus fiscales? O sea, en el fondo no querían que esté el abogado desde el inicio, pero es una decisión tan importante como dijimos aquí en su momento, se lo traslado a usted, es una decisión que una persona está tomando en renunciar a ir a un juicio oral, en renunciar a defenderse, que es lo más importante dentro de una investigación. Entonces, no es una decisión cualquiera, creo que debe estar absolutamente asesorado. Y la Fiscalía dice, no, que ¿por qué desconfían de sus fiscales? Yo creo que acá la Fiscalía no está jugando un buen partido. Yo creo que la Fiscalía lo que quiere es que no haya arquero, que no haya defensa, ¿no? Y yo creo que lo que quiere hacer es la cancha que se incline para un lado. Y yo creo que no es lo correcto. Vuelvo y repito, un mínimo contradictorio en las colaboraciones eficaces se debe dar. Tan sospechosas son las colaboraciones eficaces, llámese, por ejemplo, corroborar un colaborador con otro colaborador. Son cosas que aborda esta modificatoria. También. O sea, no permiten al abogado defensor participar. Además, hacen que un colaborador se corrobore con otro colaborador, un sospechoso con otro sospechoso, librándose de delitos de 20 años, 25 años, con tal que le brinde información que entre los mismos colaboradores se corroboran. Es hartamente cuestionable.
Entonces, ¿qué es lo que se espera uno en un debido proceso y en un mínimo contradictorio? Es que el fiscal que esté investigando siga investigando, pero permita al imputado que no negocie en un escenario de desventaja. Así era. Y negociar en un escenario de desventaja es sin abogado, preso, ¿correcto? De tal manera que me parece que es absolutamente inconstitucional que se permita colaboraciones eficaces sin presencia del abogado. Y las dos últimas cosas, el tema de los plazos. ¿Cuántos casos han habido del caso de los cuellos blancos que se han llevado a prisión a muchas personas por las colaboraciones eficaces al inicio, que luego de 3 años les han dicho, te rechazo tu colaboración eficaz, Correcto. no ha sido tu colaboración eficaz oportuna, no ha sido útil, perdón? Han permitido 10 prisiones, han permitido 15 prisiones, de tal manera que me parece que es absolutamente arbitrario, y lo arbitrario que no permite razón, que no permite justificación, que no permite motivación, resulta tentatorio contra un Estado democrático de derecho que lo que busca es la justificación de sus actos. Una actuación arbitraria es un acto sin justificación. Y en eso no se puede sustentar las acciones del Ministerio Público, que defiende a la legalidad, pero más importante, defiende a la sociedad. Y al momento de defender a la sociedad no puede permitir que uno de su sociedad esté indefenso. El fiscal no es defensor del imputado. Cada cosa en su sitio. El fiscal es el que imputa y es el que carga la prueba en contra del imputado. La norma dice que también debe cargar la prueba de inocencia, pero en la práctica muchas veces no es así. No. Y en el ardor del trabajo, en la adrenalina del trabajo, pierden esa objetividad. De tal manera que hay que resaltar la importancia del abogado defensor como parte democrática del Claro. proceso, para que permita una crítica sostenida y lograr los mayores beneficios para su imputado. Además, va a ayudar a la fiscalía porque va a poder permitir filtrar, decir hasta qué punto los dichos o las afirmaciones de su patrocinado que se somete a una colaboración puede no ser corroborada, porque, a ver, el abogado formado en derecho con cierta experiencia va a decir, mira, si vamos a ir a una colaboración, si tú vas a afirmar esto, mínimamente lo tienes que poder acreditar. Entonces, va a permitir, lo que quiero decir es que la fiscalía tenga verdadera información de calidad y con un sostén mínimamente de corroboración. Pero si no tiene nada de eso, va a afirmar al aire y finalmente se convierte todo en una arbitrariedad. Y además el tema de los plazos, para terminar, el tema de los plazos es sumamente importante y es intrínseco al tema de la colaboración eficaz. Claro. Porque si el colaborador eficaz, su información es útil, oportuno y pertinente, no necesitamos todo eso habla del plazo. Así es. Oportuno, pertinente y útil. Incluso que permite desbaratar organizaciones criminales. Si uno le está hablando un tema temporal a todo eso, tiene que tener un plazo. Si no, no es útil, no es oportuno y es impertinente. Correcto. De tal manera que mínimamente los mismos plazos, pues, de las diligencias preliminares o los mismos plazos de la investigación preparatoria. Pero eso de no colocarle plazo es absolutamente arbitrario. Correcto. Bueno, solo para terminar muy rápido, nosotros conocedores también que usted es abogado del expresidente Martín Vizcarra, en esta última prescripción que se ha dado, ¿no?, por el caso Chirimayuni, que aquí lo hemos tratado también, y que se ha dicho ya en varios y diversos medios de comunicación, que en un inicio sobre esta ley, yo digo mal denominada Soto, porque finalmente es el Congreso en su conjunto quien aprobó esta norma, y siempre también hemos dicho, más allá de las personas y al Congreso tan venido a menos que lo haya aprobado, pero también hay que saludar aquellas modificaciones, como la que estamos hablando también, que sí tienen cierta utilidad para civilizar los procesos penales, y en este caso la prescripción también, porque no era dable que personas estén sometidas a investigaciones eternas. Pero aquí hay, más allá del tema jurídico, aquí hay un tema de ético, moral, si se quiere, del expresidente, porque criticó la norma, pero finalmente ahora se dice, lo critica, pero se termina beneficiando. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, varias cosas. En principio me parece bastante importante tratar en una discusión legal los temas morales. ¿Cuáles son los escenarios para discutir los temas morales frente a la ley? Me parece que cuando se está debatiendo una norma en el Poder Legislativo, todos tienen la oportunidad de descargar
sus intereses en conflicto, intereses Ujú, políticos, ujú, intereses morales, ujú. económicos, etc. Una vez descrito la norma y la ley, todos debemos obedecerla. Y me queda claro hasta ahí. Luego de ello, ¿se puede discutir sobre la moralidad de la ley? Sí, pero a nivel judicial. Lo que tiene que hacer un juez es aplicar la ley, salvo que sea inconstitucional. Entonces, yo he aconsejado, correcto, que hay que respetar la ley. Y yo lo que considero es que esta norma, la ley 31751, con respecto a la llamada ley Soto, me parece absolutamente constitucional. Porque había un tema con respecto a la suspensión, Sí, correcto, del plazo de la prescripción. era Era un tema abierto, incontrolado, etcétera. Y ya es harto conocido que en el gobierno de Fujimori, cuando fueron procesados muchísimos personajes del gobierno de Fujimori, se cambiaban las normas incluso días antes que las personas salgan en libertad. Ujú. Se les cambiaban las normas procesales, se cambiaban las normas penales, se modificaban, se ampliaban, etc. Entonces hay que respetar acá un principio que en penal existe, que es el tempus comici delicti, que es la ley se debe aplicar en el tiempo en que se implementa. Hay que Y respetar la entonces, ley. y hay que respetar la ley. Entonces, ¿por qué ha apelado la Procuraduría esta decisión? Porque ya estamos claros que la ley es la ley y se debe aplicar, nos guste o no nos guste. Entonces, yo creo que hay un tema importante. La Procuraduría ha impugnado porque entiende que al presidente Vizcarra, en el caso Chirimayumi, no se le debe aplicar el artículo 41 de la Constitución del 93. Y lo que se le tiene que aplicar es la modificatoria dada en agosto del 2017 del artículo 41 de la Constitución por la ley 39.650. Ujú. ¿Y por qué quiere que se aplique, correcto, el artículo constitucional modificado y no el originario? Porque en el modificado dice la prescripción de los delitos es imprescriptible. Ah, sí, claro. Correcto, muy bien. Pero si vamos a respetar la Constitución y la ley, lo que decía la norma primigenia de la Constitución decía que solo se duplica el plazo de prescripción para los que afectan el patrimonio del Estado. Y el caso Chirimayumi no es un caso que afecte el patrimonio del Estado, es un caso de negociación incompatible. Correcto. Y si es un caso de negociación incompatible que no afecte el patrimonio del Estado, no le podrían aplicar esa norma original. Además, tampoco se le puede implementar en el 2017 porque los hechos sucedieron en el 2011. Ujú. No, queda Entonces claro. el tempus comici delicti se tiene que implementar. ¿Quién lo dice? El recurso de apelación 123-2021, recurso de unidad 1482, la casación 1862-2021, recurso de unidad 2068, recurso de unidad 677-2016. Entonces, lo que yo considero es que independientemente de los temas morales de los cuales podemos, cada uno puede tener su interpretación o su análisis, Ujú. yo creo que todos estamos de acuerdo en respetar la ley y la Constitución. Nada más y nada menos que se le debe aplicar conforme a la Constitución, sea una persona, un ciudadano de a pie o sea el expresidente de la República, ni más ni menos. Correcto. Y justo ahí iba. Teniendo en cuenta que él es un personaje político y creo que tiene aspiraciones políticas también, entonces usted conoce muy bien que existe también la renuncia a la prescripción. Entonces, si yo quiero demostrar, ¿no?, esa parte mía de que no tengo, como dicen por ahí, nada que esconder y yo me someto y esto va a llegar a la verdad y todo, y por tanto yo renuncio para que se esclarezca. ¿Por qué cree usted que en este caso no hizo eso? ¿O por qué usted no lo recomendó eso en sus aspiraciones políticas? ¿O es que nos quedamos solamente en el plano, respetamos la ley, que está muy bien, y quedó ahí la discusión? Porque a mí me parece absolutamente inmoral que no se respete la ley y la Constitución. No, pero la renuncia era por parte de él, ¿no? Sí, pero ¿qué hacemos con la casación 29 de agosto del 2023? Que ha aplicado la suspensión de la prescripción, ¿correcto? Eso sí, Y ha claro. descrito que es constitucional y es vigente. De tal manera que yo considero que esta prescripción que le beneficia, ¿correcto? Sería inmoral que algo que le beneficia, ¿correcto?, lo renuncie. Además, no hay que olvidar que en este caso de Chirimayumi, el presidente de la República ya fue sobreseída su causa. Fue sobreseída su causa.
Los documentos del caso Chirimayumi se perdieron porque decía que él no había ejercido un control en los temas administrativos de la licitación. Han aparecido todos los documentos donde él ejerce el control, ¿correcto? Y el juez y el fiscal se han dado cuenta de que esas pruebas, con esas pruebas, si hubiesen existido antes de la acusación, que se había perdido en el fiscal, porque el sobreseimiento cita esas pruebas del control, y luego cuando viene el nuevo fiscal acusa sin esas pruebas y desaparecieron en el proceso. Entonces, ¿es inmoral que se pierdan las pruebas dentro del proceso? Es inmoral. Correcto. Es inmoral, correcto, también acusar sin pruebas es inmoral. De tal manera que yo creo que la moral tiene su lugar, tiene un sitio, pero acá en este caso me parece que la ley y la Constitución son dos normas absolutamente morales que hay que respetarlas.